Una vez que ya tenemos todos los pétalos pintados, vamos a poder empezar con el armado del centro de nuestra flor, y para eso recuerden que vamos a utilizar los juegos de 3 pétalos que teníamos pintados al principio de todo, donde teníamos el más chico y luego 2 pétalos de la medida siguiente. Yo acá tengo 2 que vamos a hacer ahora, y para esto vamos a trabajar con una humedad relativamente alta, es decir, vamos a poner en juego bastante el conocimiento que tenemos que tener acerca del dominio de nuestro papel de arroz. Vamos a trabajar con nuestro atomizador de lluvia fina y vamos a empezar a humedecer el primero de los pétalos más chicos. Yo siempre lo apoyo sobre una servilleta porque me evita poder humedecer el resto de la mesa y así no tener que trabajar secando algunas partes. Vamos a hacer 2 golpes de agua de cada lado. Nuestros dedos van a ser quien nos va a indicar si está bien humedecido el pétalo o no, porque necesitamos que tenga una humedad alta para poder hacer el trabajo que vamos a hacer a continuación. Vamos a poner primero un poco de fécula para poder sacar el excedente de la humedad de un lado y del otro. Y luego lo que voy a hacer es empezar a replegarlo. Lo voy arrugando sobre sí mismo, como formando un pequeño acordeón. Y luego simplemente lo que hago es doblar para un lado y doblamos para el otro. Lo que hacemos con esto es formar una textura en nuestro pétalo que nos va a dar la libertad de tener que no usar ningún texturador. Una vez que lo tenemos, vamos a empezar a bolillar con nuestro bolillo metálico, y en este paso tenemos que tener el pétalo con cierta humedad. Si está muy seco se nos va a quebrar. Si está muy húmedo, nuestro pétalo no se va a marcar. Entonces tenemos que buscar ahora sí una humedad media, y entonces con el bolillo voy a empezar a hacer como golpes, pequeña presión. De esta forma vamos a ir acocando el pétalo. Podemos utilizar nuestra palma y cerrarla. Entonces vamos dando forma a nuestro pétalo. De a poco lo vamos marcando con el bolillo grande, con el bolillo mediano. Eso lo van buscando ustedes a su criterio. Lo que busco es que se acoque muy bien, que se forme como si fuese una pequeña cucharita. Ahí estamos. Y ahora, una vez que ya lo tengo bien acocado, lo que hago con la misma mano es empezar a cerrarlo un poco más. Lo cierro de a poco. Y ahí podemos ayudarnos con el pétalo, con el bolillo más chico, para que copie bien la forma. Así nos tiene que quedar nuestro primer pétalo. Lo vamos a dejar que se vaya secando y vamos a pasar a nuestra siguiente medida. Coloco fécula y retiramos muy bien el excedente. Puede ser fécula, almidón, de acuerdo a como ustedes lo conozcan. Esto nos ayuda a quitar el exceso de la humedad y va a hacer que cuando nosotros hagamos este trabajo de replegado no se pegue el pétalo entre sí. Nosotros tenemos que tener también cuidado porque si bien estamos trabajando un papel de arroz que es flexible, tengamos en cuenta que si hacemos demasiada presión o lo estrujamos demasiado, podemos incluso llegar a romperlo.
Para esta segunda medida utilizo un bolillo un poco más grande. Y también me aseguro de curvar bien todos esos volados que genera el pétalo. Tenemos que entender que nuestra flor en el centro es muy compleja, tiene mucha cantidad de pétalos y tiene muchas vueltas. Entonces, cuanto más textura nosotros generemos en nuestros pétalos, va a verse mucho mejor. Este pétalo va a ir dentro, entonces tenemos que asegurarnos de que quepa bien. A medida que está, podemos esperar unos segundos para que se seque un poco más. Mientras podemos pasar a ir bolillando el tercero de nuestros pétalos. Siempre me van a ver a mí trabajar y tocando mucho el pétalo porque es la mejor forma de nosotros saber en qué humedad está, si es necesario agregar más agua o no. Para un lado y giramos para el otro lado. Abrimos y ahí dejamos unos segundos mientras aprovechamos a formar la primera de nuestras combinaciones. Voy a utilizar pegamento comestible. Y voy a pegar la base de mi pétalo más chico con la parte de adelante del pétalo que continúa. Hacemos coincidir. Y ahí que lo vaya envolviendo. Siempre tenemos que lograr eso, que el pétalo más chico vaya adentro y que quede como envuelto en el pétalo que continúa, ¿sí? De esta misma forma. Ahora vamos a bolillar este que tenemos por acá. Voy a comenzar primero por los bordes, que es el área que ya está más seca. Y vamos haciendo presión en todo el borde para que nuestro pétalo se vaya curvando, vaya tomando forma bien cóncava. Con el bolillo más grande podemos ayudar para acocar bien todo el pétalo e incluso también con nuestro dedo podemos hacer una presión en el centro y entonces vamos logrando que el pétalo se vaya bien acocando. No tengan miedo de hacer un poco de presión. Vean que yo acompaño siempre cuando hago presión cerrando un poco la mano, porque esto es lo que hace que el pétalo quede contenido. Una vez que ya lo tengo, vamos a terminar la parte de abajo. Y vamos a chequear que quede dentro también nuestro pétalo. Como ven, nos queda armadito así el ramillete, pero vamos a pegarlo. Y también tenemos que utilizar ahora un alambre. Entonces, para trabajar nuestros pétalos, voy a utilizar un alambre de floristería blanco número 28, es decir, es un alambre bien fino, que me va a permitir a mí poder juntar todos los pétalos. Así que voy a humedecer el alambre, aproximadamente unos 2 centímetros. Voy a humedecer también la parte interna del pétalo más grande y la parte externa del juego de pétalos que ya tenía.
Una vez que tenemos las dos partes humedecidas, voy a posicionar el alambre y luego con el ramillete vamos a juntarlos y hacerlos coincidir. Presionamos donde está el alambre y simplemente ahora lo que hacemos es presionarlos un poquito de esta forma por acá. Y así entonces nos va a quedar el primero de los ramilletes que nosotros vamos a formar. Tenemos que ver que podemos empezar a jugar incluso con la posición de los pétalos. Acá en este caso yo lo hice lo más correcto posible, es decir que uno de los pétalos va siempre dentro del otro. Pero también podemos jugar con el movimiento y hacer que, por ejemplo, el último pétalo esté más desfasado hacia uno de los lados con respecto al centro. Entonces así vamos a ir logrando que nuestro centro de la flor se vea bien alborotado. Lo que voy a hacer es armar un pétalo más para que ustedes lo puedan tener bien en referencia. Y así entonces terminamos de armar nuestro segundo juego de pétalos. De esta misma forma que hicimos, vamos a hacer lo mismo hasta completar los 6 juegos de pétalos para armar el centro de nuestra flor. Y una vez que estén listos vamos a dejarlos secar por lo menos unos 15 minutos hasta que seque la capa del pegamento y luego sí podemos pasar al ensamble del mismo. Una vez que terminamos entonces de armar todos los ramilletes para el centro de nuestra flor, vamos a comenzar a ensamblar el mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es doblar donde comienza el alambre. Es decir, necesito generar una pequeña curva. Entonces, vamos a tomar el alambre con nuestras manos y con mucho cuidado vamos a empujar hacia abajo. Entonces generamos como una pequeña angulación. Vamos a repetir ahora esto con todos. Y entonces ahí ya tenemos armado todos nuestros ramilletes. Como podemos ver, no todos están armados de la misma forma. Algunos están un poco más abiertos, otros están un poco más cerrados. Algunos tienen los pétalos hacia uno de los lados y otros los tienen bien centrados. Entonces, de esta forma nosotros es como logramos el centro de nuestra flor. Para armarlo vamos a utilizar un alambre número 20 o número 18 de unos 12 a 15 centímetros de largo, la medida que a ustedes les quede cómodo para poder trabajar, y vamos a utilizar nuestra cinta de floristería blanca. Entonces vamos a cortar un tramo de nuestra cinta, activamos el pegamento muy bien, siempre estirando, y vamos a tomar el primero de nuestros pétalos, encintamos y vamos a engancharlo ahora con nuestro alambre grueso. Donde comienza, empiezo a enganchar el primero de ellos. A continuación voy a ir agregando todos los demás pétalos hasta completar toda la vuelta alrededor. Ustedes van a ir buscando siempre la posición, a veces que algunos quedan mejor de un lado, otros quedan mejor del otro lado.
Tenemos que ir nosotros siempre probando e ir viendo dónde quedan mejor ubicados. Y con la cinta siempre lo vamos a enganchar bien fuerte. Vamos a ubicar ahora nuestro último pétalo. Y acá tenemos que hacerlo coincidir, que quede bien junto. Y también podemos incluso ubicarlo medio montado, uno sobre otro. Y eso nos va a dar incluso más movimiento a nuestra flor. No es necesario que queden todos tal cual simétricos. Sí es importante que todos queden a una misma altura. Si ustedes lo miran, por ejemplo, con la cámara de acá de costado, de perfil, van a ver que todos los pétalos tienen que quedar a una misma altura. ¿Sí? Lo mismo que si lo miran por arriba, todos quedan en plano. Y si yo lo miro en esta posición, tengo que formar aproximadamente un círculo de unos 6 centímetros de diámetro. Una vez que lo ubicamos y estamos conformes con toda la posición de nuestros pétalos, vamos a empezar con la cinta a unir todos los alambres que nos han quedado por debajo. De esta forma ya tenemos listo el centro de nuestra flor. Podemos acomodarlos un poco más a nuestro gusto, pero ya tenemos entonces terminado lo que es el centro de nuestra flor y podemos pasar al siguiente paso con la colocación de los pétalos siguientes.